los lugares donde hay pliegues, que va a provocar generalmente dolor, y en algunos casos, no permite desarrollar actividades, por lo menos cuando hay, lesión a capas más internas de la piel. Entonces, es una patología muy frecuente en este tipo de personas que van a manipular sustancias químicas, sustancias ácidas que pueden provocar. Entonces estamos hablando de una patología en salud ocupacional muy frecuente que se llama dermatitis ocupacional. Esta es un proceso inflamatorio de la piel, generalmente provocada por el entorno del trabajo o el manipuleo de sustancias ácidas o sustancias químicas que van a afectar a la piel. La piel generalmente, debido a la constante agresión, va a empezar a La pan- engrosarse y a Sí. endurecerse. Esto va a provocar que en los lugares donde hay flexiones que se han fijado en la figura, existen unas fisuras que algunas veces pueden comprometer también a tejidos más internos, provocando sangrado y dolor. Entonces, es una patología muy frecuente. O sea, ¿cuándo lo van a notar? Alguna vez cuando tengan la oportunidad, saluden a una persona que trabaja en construcciones, haciendo casas y todo eso, y si todavía hay la costumbre de dar la mano después de este problema, van a sentir unas manos ásperas, unas manos duras, unas manos secas, que generalmente se debe a ese tipo de situaciones, ¿no? Las señoras también, esas que trabajan sobre todo con tintes en base a amonio principalmente, y algunas otras sustancias químicas, entonces también por el uso crónico, manipulan estas sustancias, hacen que produzcan. Y hay un grupo de patologías que tiene este problema. La gente, por ejemplo, que trabaja con combustibles, aceites y todas esas cosas que pueden agredir la piel, entonces también terminan provocando una dermatitis, ¿no? En las principales las molestias que se tienen generalmente son dolor, pérdida de sensibilidad y algunas ocasiones el endurecimiento de la piel. Sobre todo, parece que tuviera una capa de plástico duro que a veces hace que la sensibilidad en la mano disminuya o desaparezca generalmente, ¿no? Entonces, para nosotros la principal causa son agentes externos, pueden estar compuestos por sustancias químicas, con sustancias que pueden provocar quemaduras, como el tema de las, como el tema el material el material de construcción, y todas esas cuestiones que nos van a provocar este tipo de lesiones. Bien, ahora sí. Entre las sustancias que nos producen este tipo de lesiones son las sustancias irritantes, sustancias que pueden provocar solo por la presencia, proceso inflamatorio, incluyendo inclusive en la piel, sustancias sensibilizadoras, también sustancias en el entorno de trabajo que se trabaja, por ejemplo, a ver, los técnicos de rayos X, los técnicos de rayos X normalmente utilizan sustancias químicas como reveladores permanentemente. Si estos dejan de usar o no utilizan el- el- la protección, van a también terminar con este tipo de lesiones en la piel que se conoce como causa de dermatitis. Y el tema de las abrasiones de la piel, que son lesiones que se va a producir cuando estas lesiones sean más frecuentes, sean más crónicas, más constantes y que afecten a mayor profundidad a nivel de la piel, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando hablamos de las dermatitis, vamos a ver siempre en salud ocupacional la posibilidad que estén producidos por dos tipos. Uno, que es el tema del constante manipuleo, contacto con sustancias irritativas, sustancias ácidas, sustancias alcalinas, o algunos materiales de construcción como el cemento, la cal, que son materiales que van a manipular diariamente los albañiles, lo cual termina
con esta patología generalmente, ¿no? Y también aquellas sustancias alérgicas, o sea, la predisposición de personas que son sensibles a alguna sustancia y que por el tema del trabajo tienen que manipular diariamente. Entonces también van a terminar con este tipo de lesiones que se conocen como las dermatitis eh, profesionales o también dermatitis de contacto o también como dermatitis crónicas. ¿Cuáles son los síntomas? Para nosotros, cuando tengamos que hacer una certificación en este tipo de patologías, que cuando está muy avanzado y hace que la piel se convierta en una placa dura, entonces el trabajo que van a desarrollar puede provocar una especie de requebrajamiento de la piel, que puede abarcar hasta capas muy profundas, provocando un ligero sangrado y sobre todo dolor. Y como se encuentran en la región de flexión, generalmente son lesiones que van a tener una difícil cicatrización, porque en cada movimiento que hagan, esa herida va a volver a abrirse, va a volver a abrirse, porque se trata de un lugar de flexión, cual va a ser la conducta del médico, seguramente pedir la baja de hasta que logre consolidar la cicatrización o la curación, y para eso va a tener que inclusive fijar para que esa mano no desarrolle movilidad y no tenga esa situación de volver a abrir la herida, volver a abrir y no dejar que cicatrice, ¿no? Entonces, entre los síntomas de inicio tenemos escozor, prurito sobre todo en las áreas expuestas, gente que va a trabajar manipulando sustancias ácidas, por ejemplo. Estos de principio van a tener escozor. Alguna vez les ha debido pasar a ustedes, ¿no? Cuando hemos manejado alguna situación de este tipo, un ácido, un combustible o alguna sustancia química que puede provocar este tipo de quemaduras. De principio, si no nos hacemos un lavado rápido, no nos quitamos los residuos de este material, van a provocar un escozor ligero, pero luego se va a quitar porque como no utilizamos diariamente, la sustancia irritativa va a eliminarse y con esto la sintomatología va a cambiar. Pero en el caso de los trabajadores que desarrollan actividad diaria, en todas las jornadas están manipulando este tipo de sustancias, va a ir evolucionando a este cuadro que se llama la dermatitis, ¿no? De un prurito, de un escozor, de principio va a ir a cambios como, por ejemplo, la disminución de la sensibilidad de la piel. Ese área afectada, como las manos, va a perder la sensibilidad en el tacto, ¿no? Aparte de que va a empezar a formar una capa de queratina dura, como una forma de protección del organismo, lo cual va a provocar que se puedan producir, si sobre todo es bastante grueso, esas requebrajaciones en los lugares de flexión de los dedos que van a ser muy dolorosos, ¿no? Cuando estas generalmente se han utilizado se han manipulado sustancias muy ácidas, por decir, o muy irritativas, pueden haber quemaduras, ¿no? Quemaduras que generalmente nos pueden producir de principio un cambio de coloración de la piel, o sea, un enrojecimiento muy similar a lo que ocurre con las quemaduras de primer grado. Luego va a haber un sarpullido, o sea, la emergencia de pequeñas lesiones o flicténulas que se van a ir complicando hasta convertirse en vesículas y finalmente en unas ampollas, o lo que normalmente son unas colecciones de material que contiene generalmente pus. Entonces, esta va a ser la evolución de un cuadro en el cual el manejo, la manipulación de sustancias muy irritativas pueden provocar un cuadro agudo de este tipo, ¿no? También el proceso generalmente, cuando es en las regiones de contacto donde vamos a tener este tipo de lesiones, se deben precisamente al uso de varias sustancias o muchas sustancias. Por ejemplo, estas pueden afectar, dice, a cualquier persona
que esté desarrollando actividad, ¿no? Entre las sustancias que podemos indicar están los productos químicos, están los ácidos, los solventes, aceites minerales, detergentes, productos químicos con base de agua. Entonces, solo viendo este ejemplo, nosotros podemos identificar el tipo de trabajo que está desarrollando. Por ejemplo, aquellas personas que utilizan productos químicos, la gente que trabaja en laboratorios químicos, ¿no? Las empresas que producen, por ejemplo, cosas de plástico, generalmente están trabajando en el laboratorio, en el lugar donde van a desarrollar las aleaciones y todas estas cosas, sustancias químicas que pueden producir este tipo de lesiones. También, por ejemplo, otro tipo de ocupaciones como los joyeros. Los joyeros también terminan generalmente cuando el trabajo es permanente y usando sobre todo sustancias para poder unir las partículas de oro en una sola pieza. Por ejemplo, se utiliza bastante el mercurio, a lo que se llama azogue. La manipulación y además la forma en la que utilizan puede provocar dos tipos de daño, uno a nivel pulmonar y otro a nivel de las manos, lo que se conoce como argidiosis generalmente. Es un proceso inflamatorio que afecta también a la piel por la manipulación sobre todo de este tipo de sustancias. Los solventes, a gente que trabaja con pinturas sobre todo, ¿no? Pinturas de pared, son las personas que también pueden adquirir. En el tema de la agricultura, del mismo modo, gente que va a desarrollar actividades en base a sustancias como los agroquímicos, gente que va a trabajar en las lavanderías, donde existen lavanderías industriales, en las cuales hay que combinar o se combina la actividad con maquinaria y la actividad manual. Entonces van a también tener este tipo de patologías. Igual que aquellas personas que utilizan sustancias químicas para cumplir su trabajo, como las estilistas, creo me dijo alguna de sus compañeras, ¿no? Nosotros les decimos las peluqueras, porque es justo ahí donde hacen este tipo de sustancias. ¿Qué sustancias podríamos nombrar entre estos, no? Sobre todo aquellos que corresponden a los grupos alergenos, o sea, aquellos que producen excitación por la presencia de estas sustancias en forma de alergia. Tenemos al níquel. ¿En qué material se utiliza el níquel? Todos los días nosotros estamos en contacto con el níquel, pero hay otras personas más que otros, ¿no? Y esos son los que van a sufrir generalmente este tipo de dermatitis. ¿En qué material, en qué objeto tenemos esto del níquel? ¿Conocen el níquel? ¿Alguien ha usado? No, pero usted maneja todos los días níquel. Y todos ustedes manejan todos los días níquel. ¿Qué es lo que manejan diariamente? A ver, dígame. Teléfono. No. Jabón. Detergente. No. Shampoo. Medicamentos. A ver, agarren una mano y metan al bolsillo. Monedas. Las monedas, las monedas. Las monedas de un boliviano, dos bolivianos, esas que vienen de color blanco, tienen una cubierta de níquel, ¿no? Y esta es justo el material que está provocando en muchas personas este tipo de patologías. No a nosotros, porque nosotros utilizamos, o sea, una vez, dos veces al día, no lo usamos en forma permanente. En cambio, la gente que trabaja con este tipo de materiales, gente que hace, por ejemplo, adornos, artesanías y todas esas cosas, termina con este tipo de patología si no usan la protección necesaria. O sea, ellos están permanentemente manipulando este material y sobre todo por un tiempo prolongado. En cambio, el de nosotros es solamente al momento de cancelar o al momento de recibir alguna plata que nos están dando, ¿no? Y es poco para producir ese tipo de problema. Pero el uso diario, la manipulación diaria y demás por un tiempo determinado nos va a provocar este tipo. Otro
material que también provoca este tipo de lesiones es el cobalto. ¿Quiénes? ¿Dónde han visto que se utiliza el cobalto? ¿En qué actividad de salud se utiliza el cobalto? ¿Han hecho alguna vez una práctica en el hospital oncológico? ¿Alguien? Para ¿Algo? radiación, doctor, Exacto. ¿Qué se llama eso? quimioterapia, radioterapia. Radioterapia en base a cobalto, o sea, se llama Exacto. cobaltoterapia, ¿no? Pues estas personas que desarrollan, no los médicos, sino los técnicos, los que van a hacer las técnicas y aplicar esta radiación a los pacientes, por el tiempo que trabajan y por la afectación de esto, nos van a provocar también este tipo de lesiones. Es frecuente entonces en este tipo de pacientes, sobre todo aquellos que no utilizan el equipo de protección personal, que presenten muy frecuentemente esta patología. El cromo antes estaba de moda y el cromo sobre todo se utilizaba en odontología. Si se acuerdan ustedes, decía prótesis de cromo cobalto. ¿Se acuerdan? Bueno, tal vez ya no, pero antes las prótesis dentarias generalmente tenían la base de cromo y cobalto. Entonces, hoy ha cambiado porque se utiliza la porcelana o la resina, que son menos tóxicos. Desde el tiempo en que se vio que estos eran tóxicos para las personas solo por el contacto con la piel, entonces se dejó de utilizar este material. Pero también son materiales que sí pueden producir procesos, son materiales irritativos que pueden producir materiales de dermatitis, sobre todo en los trabajadores y sobre todo si han trabajado durante mucho tiempo con este material. Las personas que trabajan sobre todo en el fraccionamiento de medicamentos, gente que está trabajando en esas corporaciones que producen medicamentos o por lo menos hacen fraccionamiento. Por ejemplo, aquí tenemos varias, las farmacias grandes, las corporaciones como Chávez y otras que hay en Santa Cruz y en Bolivia, traen medicamentos en grandes cantidades, ¿no? Y estos ya aquí en Bolivia fraccionan, van poniendo en frascos pequeños, van poniendo blisters, van envasando para el consumo del personal, o sea, las personas. Ya no compran como ellos compran por cantidades grandes y ellos van fraccionando. Estas personas que desarrollan el fraccionamiento, antes era manual, ¿no? Me acuerdo todavía porque tuve la oportunidad de trabajar en una institución que se llamaba IME, el Instituto de Medicinas Esenciales. Era una parte de una ONG donde traíamos cantidades de medicamentos, antibióticos y todo eso. Y acá en el medio hacíamos fraccionamiento. Llegaban cápsulas, llegaban tabletas, inclusive se compró en un tiempo unas máquinas para armar blisters. Los blisters que venían en 10 tabletas y que luego se distribuía como si hubieran fabricado acá. Lo único que hacíamos era fraccionar, o se fraccionaba en esa empresa. Lo último que supe es que estaban trabajando con el CIES y creo que después el CIES se quedó con todo lo que había de la empresa y la empresa desapareció. Entonces, ahí habían varios compañeros que trabajaban en el área del fraccionamiento que generalmente pedían permiso por 3, 4 días, sobre todo debido a que tenían un cuadro inflamatorio en la piel, lo que les impedía tocar, les impedía movilizar y todo eso. Entonces, después de un tiempo, se dieron cuenta que era precisamente el manipuleo de estos medicamentos que provocaba esta lesión. Ahora, después de años, cuando ya empezamos a hacer el tema de la salud ocupacional, revisamos y nos damos cuenta que esas personas estaban afectadas precisamente por el manipuleo de estos medicamentos, todo tipo de medicamentos, no solamente antibióticos, ¿no? Que fraccionaban para la venta a muchos establecimientos, ¿no? En ese entonces estaba entrando de moda lo que se conocía como el medicamento esencial, que tenía el nombre químico y se estaba empezando
a dejar el nombre comercial. Ya no se llamaba como ahora, la mayoría de los medicamentos utilizan un nombre comercial que le conviene o pone la empresa por conveniente. En ese entonces, la corriente era que los medicamentos deberían manejarse por su nombre científico, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir Bactin, se decía en vez de decir cotrimoxazol o Bactin, se decía el sulfametoxazol más trimetoprim, ¿no? Entonces, esa era la forma en que en ese entonces, habían varias empresas, varias fraccionadoras de medicamentos que seguramente han tenido este tipo de pacientes. También, aquellas personas que trabajan con la ropa, hoy está de moda, por ejemplo, utilizar pantalones raídos, pantalones descoloridos, que se hacen eso principalmente utilizando químicos, ¿no? Sus jeans descoloridos utilizan sustancias químicas como el cloro u otro tipo de sustancias para producir ese efecto desgastado. Y también esos pantalones que vienen ya con los huecos, que también acostumbran a ponerse los jóvenes, también se utilizan algunas sustancias químicas de este tipo. Esas personas que ya desarrollaban esta actividad, sobre todo, también eran los que tienen generalmente este tipo de problemas. Eso por el tipo de sustancias químicas que utilizaban para decolorar, para hacer cambios, sobre todo en la mezclilla, que era parte del material con el que confeccionan estas ropas, sobre todo los pantalones, ¿no? Y las lavanderas. Antes, ¿conocen el Hospital San Juan de Dios? A ver, ustedes sí ya lo conocen, ¿no? ¿Han entrado alguna vez a la parte de lavandería? No, doctor. Nunca. No, yo nunca. Y eso que mi padre estuvo internado ahí unos días, una semana, creo. Ahí unas lavanderías industriales bastante grandes, ¿no? Un tiempo, bueno, también ya ha pasado su tiempo, su promedio de vida útil. Esos equipos deberían cambiarse a los 5 años. Pero como siempre en el tema de la cultura de Bolivia es darle vida a todos estos equipos, hay que hacer funcionar aún hasta donde ya no se pueda. En ese entonces igual las máquinas que se habían puesto años antes seguían funcionando hasta que un día dejaron de funcionar. Entonces ahí yo vi las personas que estaban lavaban una cantidad de sopa. Imagínense, es un hospital de casi 300 y pico camas. Y en la mayoría del tiempo como era uno de los pocos hospitales que había antes del Hospital San Juan de Dios, hace unos 30, un poco más tal vez antes, años, había gran cantidad de pacientes. Y las personas que trabajaban en lavandería generalmente estaban totalmente mojados, o sea, como lo hacían manualmente, utilizaban ropa de agua, así, por ejemplo, botas y ropa de goma, pero que por la temperatura, la calor y todo eso no podían aguantar, así que se quitaban. Lo mismo el uso de guantes, ¿no? Estaban lavando, se llenaba el guante de agua, entonces preferían quitárselo y lavar. Estas personas tenían generalmente ese problema, era uno de sus problemas, las dermatitis que se producían sobre todo por el detergente. Hace rato alguno de sus amigos nos decía, el uso de detergente también provoca problemas. Ustedes han debido ver la gente que lava a mano algunas veces en alguna circunstancia, cuando se lava una cantidad bastante abundante, o sea, alto, van a ver que la piel queda un poco sensible, en algunos casos rojos, sobre todo aquellos que no saben, no están acostumbrados a lavar. Existe una lesión. Si esta actividad se desarrolla diariamente, también va a terminar desarrollando una dermatitis crónica, una dermatitis ocupacional por el contacto permanente con este tipo de sustancias. Y las señoras que les decía que hacen los arreglos, sobre todo a las damas, que me dijo, estilistas, son también personas que utilizan gran cantidad de estas sustancias, sobre todo aquellas que hacen los cambios de color al cabello, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, yo en una o dos ocasiones pude ver
a algunas señoras que usaron por primera vez ese tinte y no sabían qué pintaba, entonces les veía con su mano durante un mes, un poco más, de color oscuro, porque se olvidaron de utilizar guantes y todo eso. Entonces, generalmente, yo los vi en el consultorio, empezaron sobre todo en las regiones de flexión entre la palma y, y los dedos, a empezar a hacer unas grietas. Me parece que eran bastante dolorosas y las señoras se quejaban y venían a consultar. Entonces, lo que hacíamos es utilizar antibiótico, utilizar crema, sobre todo para humectar la piel para que se convierta un poco más blando y inmovilizar la mano. Entonces, solo de esa forma podíamos resolver. Y como ellas trabajaban todos los días, cuando les hacíamos eso, decían, no, doctores, que nosotros trabajamos, no podemos dejar. Entonces, usen guantes, no es lo mismo. Bueno, ya eran factores que podían haber producido esa patología. Entonces, vean, de acuerdo al tipo de sustancias que se está manejando, cuando uno está haciendo la certificación, nos va a orientar en el diagnóstico o a la causa del problema. Viene con las manos, así como les digo, totalmente descabrajada. Algunas veces existen algunas ampollas, como anteriormente habíamos visto. Y entonces se le pregunta, ¿y en qué trabajas? Él nos dice, soy pintor. En este ocupo generalmente se utilizan muchos solventes para el tema de la pintura. Causa del problema, uso de sustancias irritativas como los solventes, ¿no? Entonces, son situaciones que uno tiene que ir orientando para hacer un informe cuando ellos requieran para alguna situación, ¿no? También existen algunas cosas predisponentes, o sea, aquellas personas que generalmente tienen alguna situación que va a permitir que estas lesiones se presenten más frecuentemente, como el tema de aquellas personas que tienen mayor sensibilidad en la piel. Algunas personas tienen una piel bastante delicada, sobre todo las damas. Ustedes se van a dar cuenta, bueno, si todavía sigue la costumbre de dar la mano, ¿no? Antes apretar un buen apretón de mano era el mejor saludo que había. Luego se integró a esto el beso en la mejilla, luego un fuerte abrazo. Ahora ya no se da, ¿no? Solamente se choca el codo o el pie para saludar. Si sigue eso, entonces ya no van a tener la oportunidad. Pero antes siempre se daba la mano y ahí podíamos sentir el tipo de piel. Si era una persona que tenía la piel áspera, dura y desquebrajada, con seguridad era un paciente que trabajaba en alguno de los oficios manipulando estas sustancias que provocan. Puede haber también algunas lesiones cuando alguna persona que al desarrollar alguna actividad ha provocado daño en la piel y a continuación ha manipulado estas sustancias. Generalmente se pueden hacer cuadros agudos, cuadros en el que se puede ver inclusive sangrado, sobre todo por el resquebrajamiento de los lugares de flexión, debido al engrosamiento y a la sequedad que se produce, ¿no? Entonces, es importante para este tipo de personas en el tema de protección el uso de guantes, y en el caso que no se puede usar es el lavado permanente con gran cantidad de agua y luego la humectación, uso de cremas. Ahora creo que en el comercio existen cremas para todo y también existen cremas, sobre todo para la piel, cremas que tienen la propiedad de humectar, de hacer que se humedezca y que evite el endurecimiento o la sequedad de la piel, que generalmente es la que se hace más daño rápidamente por el tipo de trabajo que esté desarrollando, ¿no? En los irritantes habíamos visto dos tipos de sustancias, aquellas que producen irritación y también aquellas que producen sensibilidad o alergia, ¿no? Entre las irritantes podemos anotar a los ácidos, los álcalis fuertes. ¿Qué sustancia alcalifuerte conocen? A ver, que usan ahora casi todos los días se utiliza. Ácidos, sí, con el ácido clorhídrico, el ácido, todos los ácidos que conocemos, pero un álcali.
También en esto de los irritantes entra el yodo, el azufre, los solventes, los agentes oxidantes, el formaldehído, los alquitranes, las plantas fototóxicas, los animales o moscos, los gusanos, la medusa que pueden provocar este tipo de lesiones. Pero también los álcalis, algo que todos los días se está utilizando y con seguridad al final de esta emergencia vamos a tener muchas personas, sobre todo con lesiones a nivel de la mano por el uso de esta sustancia. ¿Cuál sería? Quizá hipoclorito de sodio, doctor. Ese es el hipoclorito de sodio que ahora están utilizándose en todo, ¿no? Para Y en las desinfectar cámaras igual, en de las cámaras. desinfectantes, sí. Nosotros en la casa tenemos casi todos tienen un paño mojado con hipoclorito para pisar, sobre todo en los zapatos. Tenemos sustancias de hipoclorito para lavar la verdura o los alimentos frescos. Tenemos hipoclorito preparado en la fumigadora para limpiar el auto o la puerta o la calle. O en este momento están pasando los camiones fumigadores precisamente con este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, sobre todo aquellas personas que tienen sensibilidad a esto, van a tener problemas dentro de poco, unos procesos de dermatitis, unos procesos donde vaya a haber inflamación sobre todo. Y más aquellos que están manipulando, los fumigadores, las personas que están manejando las movilidades y están haciendo esa operación, son los que van a tener este problema. Entonces, fíjense, sin ser trabajador, ahora, por el tema de la emergencia, vamos a tener muchas personas que tienen este tipo de lesiones. Y mucho peor son aquellas personas que trabajan durante años en esta profesión. Gente que utiliza el hipoclorito para lavandería, gente que utiliza para hacer limpieza, gente que utiliza sobre todo en el uso de algunas actividades como la limpieza y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hace que estas sean sustancias que van a provocar este tipo de lesiones. También alguna luz en base a la radioactividad, ¿no? ¿Cómo se dice? A la energía irradiante que hay, por ejemplo, las UV pueden provocar este tipo de lesiones. Gente que trabaja con radiación ultravioleta, ¿no? ¿En qué se utiliza la radiación ultravioleta? Sobre todo las damas están acostumbradas a ir a utilizar esto para poder provocar ¿En qué utilizan principalmente? Eso entra al grupo de las lesiones fototóxicas. ¿Qué hacen las señoras o las mujeres cuando tienen que ir